El hombre conocido por la historia como Saddam Hussein nació el 28 de abril de 1937 en la pequeña aldea de Al-Ausha, situada cerca de la ciudad de Tikrit, en la región central de Irak, a orillas del río Tigris. A diferencia de algunos otros dictadores del siglo XX, cuyos orígenes permanecen envueltos en misterio o controversia, las circunstancias del nacimiento de Saddam están relativamente bien documentadas, aunque el propio régimen que él construiría más tarde se encargaría de mitificar y embellecer su humilde procedencia campesina como parte de la narrativa oficial del partido Ba'ath iraquí. Su nombre completo era Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti, un nombre que en árabe significa el que confronta o el que resiste, una denominación profética que anticiparía el carácter combativo y despiadado del futuro dictador. Su padre, Hussein Abd al-Majid, era un campesino pobre que, según la mayoría de las fuentes, murió o abandonó a la familia antes del nacimiento de Saddam, aunque algunas versiones sugieren que falleció poco después. Su madre, Subha Tulfa al-Musalat, quedó viuda o abandonada en circunstancias difíciles, y la pobreza marcó profundamente los primeros años de vida de su hijo. La infancia de Saddam transcurrió en un ambiente de miseria extrema y violencia doméstica que forjaría su carácter implacable. Tras la ausencia de su padre, su madre se casó con un hombre llamado Ibrahim al-Hassan, quien trató al joven Saddam con brutalidad sistemática. El padrastro, según testimonios posteriores, maltrataba regularmente al niño, obligándolo a robar gallinas y ovejas para la familia y golpeándolo frecuentemente. Esta experiencia traumática de abuso y humillación durante la infancia dejaría cicatrices psicológicas profundas que muchos biógrafos han señalado como formativas en el desarrollo de su personalidad despiadada. A diferencia de otros niños de su aldea, Saddam no asistió a la escuela durante sus primeros años. El padrastro consideraba la educación innecesaria para un niño campesino y prefería utilizarlo como mano de obra. Fue solo gracias a la intervención de su tío materno, Khairallah Talfa, que el joven Saddam pudo escapar de su situación doméstica y comenzar su formación. Khairallah era un oficial del ejército iraquí que había sido encarcelado por participar en un intento de golpe de Estado pro-nazi en 1941. Este tío se convertiría en la figura paterna más influyente en la vida de Saddam, inculcándole ideales nacionalistas árabes y un profundo odio hacia los británicos y los judíos. Cualquier análisis de la vida de Saddam Hussein debe comenzar por explorar la extraordinaria y turbulenta historia de Irak, una nación cuya existencia misma fue producto de las maquinaciones coloniales europeas tras la Primera Guerra Mundial. El territorio que hoy conocemos como Irak había sido durante siglos parte del Imperio Otomano, gobernado desde Estambul como 3 provincias separadas: Mosul en el norte, Bagdad en el centro y Basora en el sur. Esta división administrativa reflejaba las profundas diferencias étnicas y religiosas que caracterizaban a la región. La población de estas provincias era extraordinariamente diversa. Los árabes constituían la mayoría, pero estaban divididos entre suníes, concentrados principalmente en el centro del país, incluyendo la región de Tikrit, donde nacería Saddam, y chiíes, que predominaban en el sur y constituían la mayoría demográfica del país. En el norte, los kurdos, un pueblo indoeuropeo con su propia lengua y cultura, habitaban las montañas y valles que bordeaban con Turquía e Irán. Además, existían minorías significativas de turcomanos, asirios cristianos, yazidíes y judíos, estos últimos con comunidades que se remontaban a la antigua Babilonia. Las divisiones religiosas entre suníes y chiíes tenían raíces que se remontaban a los primeros siglos del Islam. La disputa original sobre la sucesión del profeta Mahoma había creado una fractura que persistía 14 siglos después. Los suníes, aunque minoritarios en Irak, habían dominado tradicionalmente las estructuras de poder bajo el Imperio Otomano, que era el mismo suní. Esta hegemonía suní continuaría bajo el mandato británico y la posterior monarquía, creando resentimientos profundos entre la mayoría chií, que se sentía marginada del poder político y económico. La Primera Guerra Mundial transformó radicalmente el destino de Mesopotamia, como entonces se conocía la región. El Imperio Otomano, aliado de Alemania, fue derrotado,
y sus territorios árabes fueron repartidos entre las potencias victoriosas. Gran Bretaña, que había prometido a los árabes la independencia a cambio de su apoyo contra los otomanos, incumplió sistemáticamente estas promesas. En lugar de la independencia prometida, Irak se convirtió en un mandato de la Sociedad de Naciones administrado por Gran Bretaña, un eufemismo para lo que en la práctica era dominación colonial. Los británicos crearon artificialmente el Estado iraquí, uniendo las tres provincias otomanas en una sola entidad política, sin consideración alguna, por las realidades étnicas o religiosas del territorio. Las fronteras fueron trazadas con reglas sobre mapas en oficinas de Londres, dividiendo a pueblos que habían vivido juntos durante siglos y uniendo a otros que tenían poco en común. Esta creación artificial de Irak sembraría las semillas de conflictos que perdurarían durante todo el siglo XX y más allá. Para gobernar esta nueva creación, los británicos instalaron una monarquía hachemita, importando al rey Faisal I desde Arabia. Faisal era hijo del jerife Hussein de la Meca, quien había liderado la revuelta árabe contra los otomanos, y había sido brevemente rey de Siria antes de ser expulsado por los franceses. Su instalación en 1906, el trono iraquí, fue decidida en una conferencia en El Cairo en 1921, sin consulta alguna con el pueblo iraquí. Un referéndum posterior, cuidadosamente manipulado por las autoridades británicas, confirmó su elección con un inverosímil 96% de apoyo. El mandato británico sobre Irak fue formalmente terminado en 1932, cuando el país fue admitido en la Sociedad de Naciones como Estado independiente. Sin embargo, esta independencia era más nominal que real. Gran Bretaña mantenía bases militares en el país, controlaba su política exterior y dominaba su economía, especialmente el incipiente pero cada vez más importante sector petrolero. La Iraqi Petroleum Company, controlada por intereses británicos, franceses y estadounidenses, explotaba los vastos recursos petroleros del país, mientras la población iraquí permanecía mayoritariamente en la pobreza. La monarquía hachemita gobernó Irak durante 3 décadas y media, desde 1921 hasta 1958. Fue un periodo de inestabilidad crónica, con frecuentes cambios de gobierno, intentos de golpe de Estado y levantamientos populares. El rey Faisal I murió en 1933, sucedido por su hijo Ghazi, quien a su vez murió en un misterioso accidente automovilístico en 1939. El trono pasó entonces a Faisal II, que era apenas un niño, gobernando bajo la regencia de su tío Abdul Ila. Durante la Segunda Guerra Mundial, Irak fue escenario de uno de los episodios más significativos de la historia moderna del país. En abril de 1941, un grupo de oficiales nacionalistas liderados por Rashid Ali al-Gailani intentó un golpe de Estado pro-alemán, buscando liberarse de la tutela británica. Entre los participantes de este movimiento se encontraba Khairallah Talfa, el tío de Saddam Hussein. Los británicos intervinieron militarmente, derrotaron a los rebeldes en cuestión de semanas e impusieron un gobierno más dócil. Khairallah fue encarcelado durante 5 años, un periodo durante el cual desarrolló un odio aún más intenso hacia los británicos que transmitiría a su sobrino. Fue precisamente después de la liberación de Khairallah de prisión cuando el joven Saddam, entonces de aproximadamente 10 años, fue a vivir con su tío en Tikrit y posteriormente en Bagdad. Por primera vez en su vida, Saddam tuvo acceso a educación formal, aunque comenzó tarde y siempre fue un estudiante mediocre. Más importante que la educación académica fue la formación ideológica que recibió de su tío, quien le inculcó un nacionalismo árabe fervoroso, antisemitismo virulento y desprecio por los británicos y sus aliados. Khairallah incluso escribió un panfleto titulado «Tres a quienes Dios no debería haber creado: persas, judíos y moscas», una muestra del ambiente intelectual en el que se formó el futuro dictador. La adolescencia de Saddam en Bagdad coincidió con un periodo de intensa agitación política en todo el mundo árabe. El establecimiento del Estado de Israel en 1948 y la humillante derrota de los ejércitos árabes en la guerra que siguió provocaron una profunda crisis de confianza en los regímenes tradicionales. En Egipto, los oficiales libres derrocaron al rey Farouk en 1952,
y Gamal Abdel Nasser emergió como el líder indiscutido del nacionalismo árabe. Las ideas de Nasser, que combinaban socialismo, secularismo y unidad árabe, encontraron eco entusiasta entre la juventud iraquí, incluyendo al joven Saddam. En este contexto de efervescencia política, Saddam Hussein se unió al partido Ba'ath en 1957, cuando tenía apenas 20 años. El Ba'ath, cuyo nombre significa renacimiento en árabe, había sido fundado en Siria en los años 40 por Michel Aflaq y Salah al-Din al-Bitar. Su ideología combinaba nacionalismo árabe, socialismo y secularismo, prometiendo la unificación de todos los países árabes en un solo Estado que recuperaría la grandeza perdida de la civilización árabe. Para un joven ambicioso de origen humilde como Saddam, el Ba'ath ofrecía tanto una causa como un vehículo para el ascenso social. El Ba'ath iraquí era entonces un partido pequeño y clandestino, con apenas unos cientos de miembros activos. Sin embargo, la calidad de sus cuadros compensaba su escaso número. El partido atrajo a jóvenes educados, profesionales y oficiales militares descontentos con el sistema existente. Saddam, aunque carecía de educación formal avanzada, demostró desde el principio un talento excepcional para la organización clandestina, la intimidación y la violencia. Estas habilidades lo harían valioso para un partido que operaba en la ilegalidad y enfrentaba la represión constante del gobierno monárquico. El 14 de julio de 1958, la monarquía iraquí llegó a su sangriento final. Un grupo de oficiales militares liderados por el general Abdul Karim Qasim asaltó el Palacio Real en Bagdad. El joven rey Faisal II, de apenas 23 años, fue ejecutado junto con el príncipe regente Abdul Ila y numerosos miembros de la familia real. El primer ministro Nuri al-Said intentó escapar disfrazado de mujer, pero fue capturado y linchado por una multitud enfurecida. Sus cuerpos fueron arrastrados por las calles de Bagdad y mutilados. La violencia de este día inaugural presagiaba décadas de brutalidad política por venir. La revolución del 14 de julio, como llegó a conocerse, fue inicialmente celebrada por el partido Ba'ath, que esperaba que el nuevo régimen implementara políticas de unidad árabe. Sin embargo, el general Qasim pronto demostró tener su propia agenda. En lugar de unirse a la República Árabe Unida que Nasser había creado con Siria, Qasim mantuvo a Irak independiente, enfatizando el nacionalismo iraquí sobre el panarabismo. Además, legalizó al Partido Comunista Iraquí, que se convirtió en un poderoso rival del Ba'ath. Las tensiones entre el régimen de Qasim y el partido Ba'ath escalaron rápidamente. El Ba'ath, aunque pequeño, contaba con cuadros dispuestos a la acción violenta. En octubre de 1959, un comando ba'athista intentó asesinar a Qasim. Entre los participantes de este intento de asesinato se encontraba el joven Saddam Hussein, de 22 años. El plan era emboscar el automóvil de Qasim cuando pasara por una calle de Bagdad. Sin embargo, la operación fue ejecutada caóticamente. Los atacantes abrieron fuego prematuramente, hiriendo a Qasim, pero sin lograr matarlo. En la confusión, Saddam fue herido en la pierna, posiblemente por fuego amigo. El intento fallido de asesinato marcó un punto de inflexión en la vida de Saddam. Herido y buscado por las autoridades, tuvo que huir del país. Según la versión oficial que su régimen promovería décadas después, Saddam realizó una heroica huida a través del desierto, cruzando el río Tigris a nado a pesar de su herida, extrayéndose él mismo la bala de la pierna con un cuchillo y viajando a caballo y camello hasta la frontera siria. Aunque probablemente exagerada, esta narrativa se convertiría en parte central del mito fundacional del régimen de Saddam, proyectando la imagen de un líder valiente e indestructible. Saddam pasó los siguientes 4 años en el exilio, primero en Siria y posteriormente en Egipto. En El Cairo, donde el presidente Nasser le proporcionó refugio, completó finalmente su educación secundaria y comenzó a estudiar Derecho en la universidad. Sin embargo, nunca completó sus estudios formales. Más importante que la educación académica fue la formación política que recibió durante estos años. Estudió los métodos de los servicios de seguridad de Nasser, observó cómo el líder egipcio manejaba a sus rivales
y desarrolló una comprensión sofisticada de las dinámicas del poder en el mundo árabe. Mientras Saddam estaba en el exilio, la situación en Irak continuaba deteriorándose. El régimen de Qasim se volvió cada vez más errático y autoritario. Su política hacia los kurdos, que alternaba entre promesas de autonomía y represión militar, provocó una rebelión armada en el norte que el ejército iraquí fue incapaz de sofocar. La economía sufría. Los comunistas, aunque inicialmente aliados del régimen, también cayeron en desgracia cuando Qasim temió que se volvieran demasiado poderosos. Irak se encontraba en un estado de crisis permanente. El 8 de febrero de 1963, el partido Ba'ath finalmente logró su objetivo de tomar el poder. Un golpe militar, ejecutado por oficiales ba'athistas con apoyo de elementos nacionalistas del ejército, derrocó y ejecutó a Qasim. La violencia del golpe fue extrema. Qasim fue ametrallado ante las cámaras de televisión y su cuerpo fue exhibido públicamente para demostrar que estaba muerto. En los días siguientes, los ba'athistas desataron una ola de terror contra los comunistas y otros opositores. Miles fueron arrestados, torturados y ejecutados. Se estima que entre 1.500 y 5.000 personas murieron en las purgas que siguieron al golpe. Saddam Hussein regresó a Irak inmediatamente después del golpe, ansioso por participar en la construcción del nuevo orden. Aunque no había participado directamente en el derrocamiento de Qasim, su papel en el intento de asesinato de 1959 le confería credenciales revolucionarias. Fue asignado a la Jihad Janin, el aparato de seguridad del partido, donde demostró una aptitud particular para el interrogatorio y la tortura de prisioneros. Estos meses de 1963 fueron formativos, enseñándole las técnicas de represión que emplearía a escala masiva cuando llegara al poder. Sin embargo, el primer gobierno ba'athista duró apenas 9 meses. Las divisiones internas entre facciones militares y civiles del partido, combinadas con su brutalidad extrema que alienó a amplios sectores de la sociedad, prepararon el terreno para su caída. En noviembre de 1963, el presidente Abdul Salam Arif, un naserista que había sido aliado de los ba'athistas durante el golpe, los expulsó del poder en su propio contragolpe. El Ba'ath regresó a la clandestinidad y Saddam volvió a la actividad conspirativa. Los años entre 1963 y 1968 fueron de reconstrucción para el partido Ba'ath. Saddam Hussein emergió gradualmente como una de las figuras más importantes de la organización clandestina. Su trabajo incansable, su brutalidad hacia los enemigos del partido y su lealtad absoluta al liderazgo le ganaron la confianza de Ahmed Hassan al-Bakr, un general retirado que se había convertido en el líder del partido. Bakr, que provenía de Tikrit, la misma región que Saddam, vio en el joven militante a un subordinado capaz y leal que podría encargarse del trabajo sucio, mientras él manejaba las relaciones con los militares. Suscríbete si te está gustando el video. Durante estos años de clandestinidad, Saddam también forjó su vida personal. En 1963 se casó con Sajida Talfah, hija de su tío Khairallah. El matrimonio había sido arreglado desde que ambos eran niños, siguiendo la tradición tribal de mantener las alianzas familiares mediante uniones matrimoniales. Sajida le daría 5 hijos, 2 varones, Uday y Qusay, y 3 mujeres. El matrimonio duraría formalmente hasta la muerte de Saddam, aunque él tomaría posteriormente otras esposas y numerosas amantes. El régimen de los hermanos Arif, primero Abdul Salam y después su hermano Abdul Rahman, que lo sucedió tras su muerte en un accidente de helicóptero en 1966, fue un periodo de estancamiento para Irak. La economía no despegaba. La guerra contra los kurdos continuaba sin resolución. La humillante derrota de los ejércitos árabes frente a Israel en la Guerra de los 6 días de 1967 desacreditó a los regímenes nacionalistas en toda la región. El descontento crecía y el Ba'ath se preparaba para su segundo intento de tomar el poder. El 17 de julio de 1968, el partido Ba'ath ejecutó otro golpe de Estado, esta vez con mayor éxito y permanencia. El presidente Abdul Rahman Arif fue derrocado sin derramamiento de sangre y enviado al exilio.
Ahmed Hassan al-Bakr se convirtió en presidente de la República, mientras que Saddam Hussein, aunque no ocupaba un cargo formal en el gobierno inicialmente, era ya el verdadero poder detrás del trono. A los 31 años, este hijo de campesinos analfabetos de una aldea polvorienta cerca de Tikrit había llegado a las antesalas del poder absoluto. El nuevo régimen baacista se movió rápidamente para consolidar su control. Aprendiendo de los errores de 1963, esta vez el partido fue más metódico en la eliminación de rivales potenciales. Las purgas comenzaron casi inmediatamente, pero fueron ejecutadas con mayor sofisticación. Los opositores no eran simplemente asesinados, eran primero desacreditados mediante campañas de propaganda, acusados de ser espías israelíes, agentes imperialistas o conspiradores contrarrevolucionarios, y solo entonces eliminados. La televisión, ahora ampliamente disponible en Irak, fue utilizada extensivamente para transmitir confesiones forzadas y juicios espectáculo. Saddam Hussein fue nombrado vicepresidente del Consejo del Comando de la Revolución, el órgano supremo del poder en el nuevo sistema. Más importante aún, tomó control de los servicios de seguridad del partido y del Estado, una posición que le permitía vigilar a todos, incluyendo a sus supuestos superiores. Construyó metódicamente un aparato represivo de una eficiencia aterradora, con múltiples agencias de seguridad que se vigilaban mutuamente, todas respondiendo en última instancia solo a él. El modelo era claramente estalinista, y Saddam estudió cuidadosamente los métodos del dictador soviético. La primera década del segundo régimen baacista, de 1968 a 1978, fue paradójicamente un periodo de progreso significativo para Irak, junto con una represión cada vez más sistemática. El embargo petrolero de 1973 y la subsiguiente cuadruplicación de los precios del petróleo proporcionaron al gobierno iraquí recursos sin precedentes. Estos fueron invertidos en infraestructura, educación, sanidad y desarrollo industrial. Se construyeron hospitales, escuelas, carreteras y fábricas. La alfabetización aumentó dramáticamente. El nivel de vida de los iraquíes mejoró sustancialmente. La nacionalización de la Iraqi Petroleum Company en 1972 fue un momento emblemático del nuevo régimen. Las compañías petroleras occidentales que habían explotado los recursos iraquíes durante décadas fueron expropiadas, y el petróleo quedó bajo control estatal. Saddam, quien supervisó personalmente las negociaciones, emergió como héroe nacionalista, el hombre que había recuperado la riqueza de Irak para los iraquíes. El hecho de que esta riqueza fuera luego utilizada para enriquecer a la élite gobernante y financiar un aparato represivo masivo era menos publicitado. La cuestión kurda fue abordada con una combinación de brutalidad y astucia. En 1970, el gobierno negoció un acuerdo de autonomía con los kurdos liderados por Mustafa Barzani. Sin embargo, el acuerdo nunca fue implementado genuinamente, y la guerra se reanudó en 1974. Esta vez, los kurdos recibían apoyo de Irán, cuyo Shah tenía disputas territoriales con Irak. La guerra iba mal para el gobierno iraquí hasta que Saddam negoció directamente con el Shah el Acuerdo de Argel de 1975. Irak cedió la mitad del control del Shatt al-Arab, el estuario donde confluyen el Tigris y el Éufrates, a cambio de que Irán abandonara a los kurdos. Sin apoyo externo, la rebelión kurda colapsó en cuestión de semanas. El Acuerdo de Argel fue visto como una humillación por muchos iraquíes, pero demostró la capacidad de Saddam para tomar decisiones pragmáticas cuando era necesario. Los kurdos pagaron el precio. Decenas de miles fueron deportados de sus aldeas ancestrales en una política de arabización de las regiones petroleras del norte. Las aldeas kurdas fueron destruidas y sus habitantes reubicados en aldeas modelo, que en realidad eran campos de concentración. Era un anticipo de la brutalidad mucho mayor que vendría en los años 80. El culto a la personalidad alrededor de Saddam Hussein se desarrolló gradualmente durante estos años, aunque Ahmed Hassan al-Bakr seguía siendo nominalmente el presidente. Los retratos de Saddam comenzaron a aparecer en edificios públicos, oficinas y eventualmente en hogares privados. La prensa lo celebraba como el arquitecto del renacimiento iraquí. Se publicaban libros sobre su vida, convenientemente embellecida,
presentándolo como un héroe revolucionario desde la infancia. La narrativa oficial transformaba al niño maltratado de una aldea miserable en un joven visionario que había desafiado a la tiranía desde sus primeros años. La relación entre Saddam y al-Bakr fue durante años de aparente armonía. Ambos provenían de Tikrit, estaban unidos por lazos familiares, y al-Bakr parecía genuinamente paternal hacia su joven protegido. Sin embargo, el equilibrio de poder se desplazaba inexorablemente hacia Saddam. Mientras al-Bakr se ocupaba de las ceremonias y la diplomacia, Saddam controlaba el aparato de seguridad, el partido y cada vez más la política económica. Para finales de los años 70, era un secreto a voces que el presidente era una figura decorativa y que el verdadero poder residía en el vicepresidente. Los servicios de seguridad bajo el mando de Saddam se multiplicaron y perfeccionaron durante esta década. El Mukhabarat, el Servicio de Inteligencia General, vigilaba a la población civil. El Amn al-Am, la Seguridad General, se ocupaba de la seguridad interna. El Amen al-Has, la Seguridad Especial, protegía al liderazgo y ejecutaba operaciones particularmente sensibles. La inteligencia militar vigilaba al ejército, y todos estos servicios se vigilaban mutuamente, reportando directamente a Saddam. El resultado era una red de vigilancia total, donde nadie podía confiar en nadie. La tortura se convirtió en una institución sistemática bajo el régimen de Saddam. Los métodos utilizados en las cárceles y centros de detención iraquíes eran variados y espantosos. Descargas eléctricas, arrancar uñas, colgar a los prisioneros de los brazos durante días, violaciones, amenazas contra familiares y métodos aún más brutales que desafían la descripción. Saddam personalmente supervisaba los interrogatorios más importantes y, según múltiples testimonios, disfrutaba participando en sesiones de tortura. La crueldad no era simplemente instrumental, parecía proporcionarle satisfacción personal. El partido Ba'ath penetró todos los aspectos de la sociedad iraquí durante estos años. La membresía en el partido era prácticamente obligatoria para cualquiera que aspirara a un empleo gubernamental, una posición académica o un contrato comercial. Las células del partido existían en cada fábrica, cada escuela, cada vecindario. Los informantes eran ubicuos. Los niños eran alentados a reportar comentarios contrarrevolucionarios de sus padres. La sociedad iraquí fue atomizada, destruyéndose los lazos de confianza que permiten la vida comunitaria y la resistencia colectiva. La oposición al régimen fue sistemáticamente exterminada. El Partido Comunista Iraquí, que había sido brevemente aliado del Ba'ath en un frente nacional a principios de los 70, fue aplastado cuando dejó de ser útil. Sus miembros fueron arrestados, torturados y ejecutados. Los partidos islámicos, tanto suníes como chiíes, fueron suprimidos con igual brutalidad. Los líderes religiosos que se atrevían a criticar al régimen desaparecían. Para finales de la década, cualquier oposición organizada dentro de Irak había sido efectivamente eliminada. El 16 de julio de 1979, Ahmed Hassan al-Bakr renunció a la presidencia por razones de salud y Saddam Hussein asumió formalmente el poder supremo. Tenía 42 años. La transferencia fue presentada como pacífica y consensuada, pero las circunstancias sugieren que Saddam simplemente decidió que había llegado el momento de quedarse con todo el poder. Al-Bakr, aunque aparentemente todavía en buena salud, fue puesto bajo arresto domiciliario en su residencia, donde permanecería hasta su muerte en 1982. Nunca más aparecería en público. Los días que siguieron a la toma del poder de Saddam fueron de una brutalidad que impactó incluso a quienes ya conocían sus métodos. El 22 de julio de 1979, apenas 6 días después de asumir la presidencia, Saddam convocó una reunión extraordinaria del liderazgo del partido. Ante cámaras de televisión, anunció que se había descubierto una conspiración siria para derrocar al gobierno. Entonces, Muhyi Abd al-Hussein al-Mashhadi, hasta entonces secretario del Consejo del Comando de la Revolución, fue traído al podio para confesar su participación en el complot. Lo que siguió fue un espectáculo macabro cuidadosamente orquestado. Mashhadi leyó los nombres de los supuestos conspiradores, uno por uno. A medida que cada nombre era pronunciado,
guardias armados entraban en la sala y se llevaban al acusado. El terror era palpable. Los asistentes lloraban, imploraban clemencia, juraban lealtad a Saddam. Algunos incluso comenzaron a aplaudir las detenciones, intentando desesperadamente demostrar su inocencia mediante su entusiasmo. Saddam observaba todo con calma, fumando un cigarro, ocasionalmente secándose una lágrima fingida. Al final de la sesión, 68 miembros del liderazgo del partido habían sido detenidos. En los días siguientes, 22 de ellos fueron ejecutados, algunos por pelotones de fusilamiento compuestos por sus propios colegas del partido, obligados a participar para implicarlos en la sangre del nuevo régimen. La grabación de la reunión fue distribuida por todo Irak, enviando un mensaje inequívoco: nadie estaba a salvo. La lealtad pasada no garantizaba nada, y el precio de la sospecha era la muerte. Con esta purga, Saddam Hussein había completado su ascenso al poder absoluto. El niño maltratado de Al-Auja, el joven matón del partido, el torturador de las cárceles baacistas, era ahora el amo indiscutido de Irak, con control total sobre uno de los países más ricos en petróleo del mundo, un ejército de cientos de miles de soldados y una población aterrorizada en su misión. Tenía todo el poder que había ambicionado desde su juventud. Ahora lo usaría para llevar a Irak a guerras devastadoras, atrocidades en masa y finalmente a su propia destrucción. Con el poder absoluto firmemente asegurado tras la purga de julio de 1979, Saddam Hussein se embarcó casi inmediatamente en la aventura que definiría la primera década de su gobierno: la guerra contra Irán. Las circunstancias parecían extraordinariamente favorables. En febrero de 1979, la revolución islámica había derrocado al Shah Mohammad Reza Pahlavi, instalando en su lugar un gobierno teocrático liderado por el ayatolá Ruhollah Khomeini. El nuevo régimen iraní estaba sumido en el caos, con purgas masivas del ejército, toma de rehenes estadounidenses y conflictos internos entre diferentes facciones revolucionarias. Saddam vio en esta situación una oportunidad irresistible. La revolución iraní amenazaba con inspirar a la mayoría chií de Irak a levantarse contra el gobierno baacista dominado por suníes. Khomeini, que había pasado años de exilio en la ciudad santa iraquí de Nayaf, antes de ser expulsado por Saddam en 1978, llamaba abiertamente a los iraquíes a derrocar a su gobierno ateo. Al mismo tiempo, el ejército iraní, una vez el más poderoso del Medio Oriente, había sido diezmado por las purgas revolucionarias. Sus generales más capaces habían sido ejecutados o encarcelados. Sus soldados estaban desmoralizados. Sus arsenales de armas estadounidenses carecían de repuestos y mantenimiento. El 22 de septiembre de 1980, el ejército iraquí cruzó la frontera iraní en una invasión a gran escala. Saddam calculaba que la guerra sería breve y victoriosa. Las fuerzas iraquíes capturarían rápidamente Juzestán, la provincia petrolera iraní poblada mayoritariamente por árabes, y forzarían a Irán a aceptar términos humillantes. El acuerdo de Argel de 1975 sería anulado. Irak recuperaría el control total del Shatt al-Arab, y Saddam emergería como el líder indiscutido del mundo árabe, el hombre que había humillado a la arrogante Persia. Las primeras semanas de la guerra parecieron confirmar los cálculos de Saddam. Las fuerzas iraquíes avanzaron rápidamente en territorio iraní, capturando la ciudad portuaria de Khorramshahr, tras intensos combates. La comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos y la mayoría de los países árabes, apoyó tácita o abiertamente a Irak, temiendo la exportación de la revolución islámica iraní. Las armas, el dinero y la inteligencia fluyeron hacia Bagdad. Saddam parecía haber calculado correctamente, pero la guerra que Saddam esperaba que durara semanas se prolongó durante 8 años devastadores. En lugar de colapsar, la revolución islámica se consolidó alrededor de la amenaza externa. Oleadas de voluntarios iraníes, muchos de ellos apenas adolescentes, se lanzaron contra las líneas iraquíes en ataques suicidas. El nacionalismo persa, combinado con el fervor religioso chií, produjo una resistencia ferozmente determinada. Para 1982, Irán había expulsado a los iraquíes de casi todo su territorio y lanzaba sus propias ofensivas hacia Irak.
La guerra se estancó entonces en un patrón que recordaba a las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Oleadas de infantería iraní se estrellaban contra defensas iraquíes fortificadas. Las bajas eran apocalípticas. Los iraníes, con su población 3 veces mayor que la iraquí, podían absorber pérdidas que Irak no podía sostener. Saddam recurrió entonces a un arma que cambiaría la naturaleza del conflicto: los agentes químicos. Irak utilizó gas mostaza y posteriormente agentes nerviosos como el tabún y el sarín contra las fuerzas iraníes, violando flagrantemente las convenciones internacionales. La comunidad internacional respondió con silencio cómplice. Estados Unidos, que veía a Irán como la mayor amenaza en la región tras la crisis de los rehenes, proporcionó a Irak inteligencia satelital sobre posiciones iraníes, sabiendo que esta información sería utilizada para dirigir ataques con armas químicas. Los países europeos continuaron vendiendo a Irak los precursores químicos y la tecnología necesaria para producir estas armas. Cuando las Naciones Unidas finalmente emitieron tibias condenas, estas fueron cuidadosamente redactadas para evitar culpar específicamente a Irak. El dictador de Bagdad había aprendido que podía cometer crímenes de guerra con impunidad mientras fuera útil a las potencias occidentales. La guerra también proporcionó a Saddam la justificación para intensificar la represión interna. Cualquier disidencia podía ser presentada como traición en tiempos de guerra. Los partidos chiíes que se oponían al régimen fueron aplastados con particular brutalidad. Mohammad Baqir al-Sadr, el más prominente líder religioso chií de Irak, fue ejecutado junto con su hermana en abril de 1980, apenas meses antes de comenzar la guerra. Miles de chiíes fueron deportados a Irán bajo acusaciones de ser persas o de tener lealtades divididas. La comunidad chií, que constituía la mayoría de la población iraquí, fue sometida a vigilancia constante y represión sistemática. Los kurdos sufrieron aún más terriblemente. En el norte de Irak, los partidos kurdos habían aprovechado la guerra para renovar su lucha por la autonomía, esta vez con apoyo iraní. Saddam respondió con una campaña de exterminio que no tenía precedentes incluso para su régimen. La campaña de Anfal, ejecutada entre 1986 y 1988, fue un genocidio sistemático dirigido contra la población kurda rural. Las aldeas fueron destruidas una por una. Sus habitantes fueron deportados a campos de concentración o simplemente ejecutados en masa. Se estima que entre 50.000 y 180.000 kurdos murieron durante Anfal. El episodio más infame de esta campaña ocurrió el 16 de marzo de 1988 en la ciudad de Halabja. Aviones iraquíes bombardearon la ciudad con una mezcla de agentes químicos que incluía gas mostaza, sarín, tabún y posiblemente BX. La población civil, atrapada sin posibilidad de escape, murió en agonía en las calles, en sus hogares, en los sótanos donde habían buscado refugio. Las fotografías de familias enteras muertas, niños con espuma en la boca, cuerpos retorcidos, en sus últimos momentos de sufrimiento, dieron la vuelta al mundo. Entre 3.000 y 5.000 personas murieron en Halabja, la mayoría civiles, muchos de ellos niños. La reacción internacional al ataque de Halabja fue notablemente tibia. Estados Unidos, aunque públicamente expresó preocupación, bloqueó resoluciones en el Consejo de Seguridad que habrían condenado específicamente a Irak. La administración Reagan argumentaba que Irán también había utilizado armas químicas, una afirmación para la cual había escasa evidencia y que en todo caso no justificaba el ataque contra una ciudad civil. Los intereses geopolíticos, una vez más, prevalecieron sobre los derechos humanos. Saddam pudo cometer genocidio ante los ojos del mundo sin enfrentar consecuencias significativas. La guerra Irán-Irak finalmente terminó en agosto de 1988, cuando Irán aceptó un alto el fuego propuesto por las Naciones Unidas. Jomeini comparó la decisión con beber veneno, pero el agotamiento iraní era total. Después de 8 años, aproximadamente 1 millón de personas habían muerto en ambos lados. Ciudades enteras habían sido destruidas. Las economías de ambos países estaban devastadas y las fronteras permanecían esencialmente donde habían estado antes de que comenzara el conflicto. Había sido una guerra completamente inútil, un holocausto sin propósito cuya única consecuencia duradera fue el sufrimiento humano incalculable.
Saddam, sin embargo, presentó el resultado como una victoria. La propaganda del régimen celebraba la defensa heroica de la patria árabe contra la agresión persa. Se erigieron monumentos masivos a los mártires de la guerra. El Día del Alto el Fuego fue declarado feriado nacional. Las dificultades económicas, las ciudades bombardeadas, los cientos de miles de muertos, todo fue reenmarcado como sacrificios necesarios en una gran victoria nacional. La capacidad del régimen para manipular la realidad era verdaderamente orwelliana. Pero la realidad económica era imposible de ocultar completamente. Irak había acumulado una deuda externa de aproximadamente 80.000 millones de dólares durante la guerra, gran parte de ella con Kuwait y Arabia Saudita, que habían financiado la guerra contra Irán temiendo la amenaza islámica revolucionaria. La reconstrucción requería recursos masivos que el país no tenía. Los precios del petróleo, que habían colapsado en 1986, permanecían bajos. El desempleo aumentaba a medida que cientos de miles de soldados eran desmovilizados. El descontento popular crecía peligrosamente. Saddam buscó una solución a sus problemas económicos en la misma dirección que había causado tantos: la agresión militar. Esta vez, el objetivo era Kuwait, el pequeño emirato petrolero en la frontera sur de Irak. Las justificaciones que Saddam ofreció eran múltiples. Kuwait había sido históricamente parte de la provincia otomana de Basora. Los kuwaitíes estaban robando petróleo iraquí mediante perforación direccional en campos fronterizos. Kuwait y Arabia Saudita conspiraban para mantener bajos los precios del petróleo para debilitar a Irak. El emirato se negaba a perdonar la deuda de guerra iraquí. Ninguna de estas justificaciones resistía un análisis serio, pero Saddam no buscaba justificaciones, buscaba pretextos. El 2 de agosto de 1990, 100.000 soldados iraquíes cruzaron la frontera kuwaití. El pequeño ejército del emirato fue aplastado en cuestión de horas. El emir y la familia real huyeron a Arabia Saudita. Para el final del día, Irak controlaba todo Kuwait. 6 días después, Saddam anunció la anexión formal del emirato como la 19ª provincia de Irak. Había calculado, como en 1980, que el mundo aceptaría el hecho consumado. Esta vez, se equivocó catastróficamente. La reacción internacional fue inmediata y contundente. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó la invasión y exigió la retirada iraquí. Se impusieron sanciones económicas comprensivas. Estados Unidos, bajo la presidencia de George H.W. Bush, comenzó a desplegar fuerzas masivas en Arabia Saudita. Una coalición de 35 países se formó para expulsar a Irak de Kuwait. Por primera vez desde la Guerra de Corea, el Consejo de Seguridad autorizó el uso de la fuerza contra un Estado agresor. Las razones del cambio de actitud eran múltiples. El fin de la Guerra Fría significaba que la Unión Soviética, tradicionalmente protectora de Irak, no vetaría acciones occidentales. Kuwait controlaba aproximadamente el 10% de las reservas mundiales de petróleo, y con la anexión Irak controlaba ahora el 20%. Permitir que Saddam dictara los precios del petróleo era inaceptable para las economías occidentales. Además, Arabia Saudita, con otro 25% de las reservas mundiales, parecía potencialmente el próximo objetivo de la agresión iraquí. Saddam cometió error tras error durante los meses de crisis que siguieron a la invasión. En lugar de negociar una retirada que podría haber preservado algo de sus ganancias, se atrincheró en una retórica desafiante que hacía imposible cualquier compromiso. Tomó como rehenes a miles de ciudadanos occidentales que se encontraban en Kuwait e Irak, utilizándolos como escudos humanos en instalaciones estratégicas, una táctica que horrorizó al mundo. Trató de vincular la cuestión kuwaití con el conflicto palestino-israelí, un intento transparente de dividir a la coalición que solo irritó a sus oponentes. Suscríbete si te está gustando el video. El 15 de enero de 1991 expiró el ultimátum de la ONU para la retirada iraquí. La Operación Tormenta del Desierto comenzó con una campaña aérea devastadora. Durante 38 días, aviones de la coalición destruyeron sistemáticamente la infraestructura militar y civil iraquí. Las fuerzas aéreas iraquíes fueron aniquiladas o huyeron a Irán. Los sistemas de comunicaciones, las plantas de energía, los puentes, las fábricas, todo fue destruido. Saddam,
Ordenó el lanzamiento de misiles Scud contra Israel y Arabia Saudita, esperando provocar una respuesta israelí que fragmentara la coalición. Pero Israel, bajo presión estadounidense, se abstuvo de retaliar. El 24 de febrero comenzó la ofensiva terrestre. Las fuerzas iraquíes, que habían sido presentadas por la propaganda como el cuarto ejército más grande del mundo, colapsaron en cuestión de días. Los soldados iraquíes se rendían en masa, muchos de ellos desnutridos y desmoralizados tras meses bajo los bombardeos y años de guerra previa contra Irán. Las fuerzas de la coalición ejecutaron una maniobra de flanqueo masiva que envolvió y destruyó a las mejores unidades iraquíes. En 100 horas, Kuwait fue liberado y gran parte del ejército iraquí había sido destruido o capturado. La guerra del Golfo terminó tan abruptamente como había comenzado. El 28 de febrero, el presidente Bush declaró un alto el fuego, decidiendo no continuar hacia Bagdad. Las razones de esta decisión serían debatidas durante años. La coalición había sido formada específicamente para liberar Kuwait, no para derrocar a Saddam. Había temor de que la ocupación de Irak resultara en un pantano similar a Vietnam, y existía la preocupación de que el colapso total de Irak desestabilizara toda la región, fortaleciendo a Irán. Sin embargo, la decisión de dejar a Saddam en el poder tuvo consecuencias trágicas inmediatas. En las semanas siguientes al alto el fuego, levantamientos populares estallaron simultáneamente en el sur chií y el norte kurdo de Irak. Los rebeldes, alentados por declaraciones estadounidenses que parecían prometer apoyo, tomaron el control de 14 de las 18 provincias iraquíes. Por un momento, pareció que el régimen de Saddam colapsaría bajo la presión interna que la derrota había desatado. Pero Saddam actuó con la brutalidad decisiva que lo caracterizaba. Las fuerzas de la Guardia Republicana, que habían sido preservadas durante la guerra, fueron lanzadas contra los rebeldes. Helicópteros artillados, cuyo uso había sido inexplicablemente permitido bajo los términos del alto el fuego, masacraron a los insurgentes. En el sur, los santuarios chiíes de Nayaf y Kerbala fueron bombardeados. Los clérigos fueron ejecutados. Barrios enteros fueron arrasados. En el norte, la represión fue igualmente brutal, desencadenando un éxodo masivo de refugiados kurdos hacia las montañas fronterizas con Turquía. Las imágenes de refugiados kurdos muriendo de frío y hambre en las montañas finalmente provocaron una respuesta internacional. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia establecieron una zona de exclusión aérea sobre el norte de Irak, protegiendo a los kurdos de ataques aéreos. Una operación humanitaria masiva salvó a los refugiados. Posteriormente, una zona de exclusión similar fue establecida en el sur para proteger a los chiíes. Saddam había perdido el control efectivo de grandes porciones de su país, pero permanecía firmemente en el poder en Bagdad y las regiones centrales. Los años 90 fueron un período de miseria para el pueblo iraquí y de supervivencia desafiante para el régimen de Saddam. Las sanciones económicas impuestas por las Naciones Unidas, las más comprensivas jamás aplicadas a un país, devastaron la economía iraquí. La inflación se disparó. El dinar iraquí, que antes de la guerra había valido más que el dólar, se devaluó hasta valer menos de un centésimo de centavo. Los hospitales carecían de medicamentos básicos. La desnutrición infantil se convirtió en epidemia. Se estima que cientos de miles de iraquíes, la mayoría de ellos niños, murieron como consecuencia directa o indirecta de las sanciones. Saddam, sin embargo, manipuló hábilmente esta tragedia humanitaria. Los recursos que el régimen controlaba fueron dirigidos a mantener la lealtad del ejército, los servicios de seguridad y las élites del partido. Se construyeron palacios lujosos, mientras los hospitales carecían de jeringas. Las imágenes de niños iraquíes muriendo de desnutrición fueron utilizadas como propaganda contra las sanciones, culpando a Estados Unidos y las Naciones Unidas por el sufrimiento que el propio régimen exacerbaba mediante la mala distribución de los recursos disponibles. El programa de petróleo por alimentos, establecido en 1995, debería haber aliviado el sufrimiento humanitario, permitiendo a Irak vender petróleo para comprar alimentos y medicinas. En cambio, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de las Naciones Unidas. El régimen iraquí manipuló,
sistemáticamente el programa, otorgando contratos lucrativos a empresas y funcionarios dispuestos a pagar sobornos. Miles de millones de dólares fueron desviados para construir palacios, comprar armas y enriquecer a los leales de Saddam. La miseria del pueblo iraquí continuó mientras sus gobernantes vivían en opulencia. La vida familiar de Saddam durante estos años estuvo marcada por tragedias y traiciones que revelaban la disfuncionalidad del clan gobernante. Sus dos hijos, Uday y Qusay, se habían convertido en adultos tan brutales como su padre, pero sin su astucia política. Uday, el primogénito, era notorio por su crueldad sádica, sus violaciones de mujeres de familias prominentes, su control de la Federación de Fútbol, donde torturaba a jugadores que perdían partidos, y su temperamento explosivo. En 1988, había asesinado a un asistente personal de su padre en una fiesta, un acto que temporalmente lo puso en desgracia. Qusay, el hijo menor, era más controlado pero igualmente despiadado. Saddam gradualmente lo favoreció sobre Uday para la sucesión, nombrándolo jefe de la Organización de Seguridad Especial y del Consejo de Seguridad Nacional. Qusay supervisaba los servicios de seguridad más sensibles y era responsable de mantener el control sobre el arsenal de armas del régimen. Mientras Uday era caótico y autodestructivo, Qusay era metódico y eficiente en la represión. La crisis más grave dentro del círculo íntimo de Saddam ocurrió en 1995, cuando Hussein Kamel, yerno de Saddam y supervisor de los programas de armamento iraquíes, desertó a Jordania junto con su hermano Saddam Kamel y sus esposas, hijas de Saddam Hussein. Hussein Kamel reveló a los inspectores de armas de las Naciones Unidas la verdadera extensión de los programas iraquíes de armas de destrucción masiva, información que había sido ocultada durante años. Fue una humillación sin precedentes para el régimen. Pero la historia tuvo un final típicamente sadámico. Después de 6 meses en el exilio, los hermanos Kamel fueron persuadidos de regresar a Irak con promesas de perdón. 3 días después de su llegada, fueron asesinados junto con otros miembros de su familia en lo que el gobierno describió como un ajuste de cuentas tribal. Las hijas de Saddam, que habían estado casadas con los hermanos, fueron divorciadas retroactivamente y devueltas a la custodia de su padre. El mensaje era claro: no había escape del régimen, ni siquiera para los miembros más íntimos del círculo familiar. Durante los años 90, Estados Unidos y Gran Bretaña mantuvieron una presión constante sobre el régimen de Saddam, aunque sin lograr derrocarlo. Bombardeos periódicos castigaban instalaciones iraquíes que supuestamente violaban las zonas de exclusión aérea o los términos del alto el fuego. Los inspectores de armas de las Naciones Unidas jugaban al gato y el ratón con las autoridades iraquíes, buscando evidencia de programas de armas de destrucción masiva, mientras el régimen ocultaba, mentía y obstruía. En 1998, los inspectores fueron finalmente expulsados y Estados Unidos y Gran Bretaña lanzaron la Operación Zorro del Desierto. 4 días de intensos bombardeos que causaron daños significativos, pero dejaron a Saddam firmemente en el poder. La política estadounidense hacia Irak cambió dramáticamente con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Aunque no había ninguna conexión creíble entre el régimen de Saddam y Al-Qaeda, la administración de George W. Bush rápidamente comenzó a enmarcar a Irak como parte de un eje del mal que amenazaba la seguridad estadounidense. Se argumentaba que Saddam poseía armas de destrucción masiva que podría proporcionar a terroristas, una alegación que posteriormente se demostraría falsa, pero que en ese momento fue utilizada para construir el caso para la guerra. El camino hacia la invasión de 2003 estuvo marcado por divisiones internacionales profundas. Francia, Alemania, Rusia y China se opusieron a la guerra, argumentando que los inspectores de armas debían continuar su trabajo y que la invasión carecía de legitimidad legal. Millones de personas marcharon en ciudades de todo el mundo en las mayores protestas antiguerras de la historia. Pero la administración Bush, respaldada por el gobierno británico de Tony Blair, estaba determinada a actuar. El 19 de marzo de 2003, Estados Unidos lanzó su invasión de Irak. La fase militar inicial de la guerra fue extraordinariamente rápida. Las fuerzas estadounidenses y británicas, tecnológicamente abrumadoras,
destruyeron al ejército iraquí convencional en cuestión de semanas. Bagdad cayó el 9 de abril de 2003, apenas 21 días después del inicio de la invasión. Imágenes de la estatua de Saddam siendo derribada en la plaza. Firdos fueron transmitidas en todo el mundo como símbolo del fin del régimen. Saddam y sus hijos habían desaparecido, pero nadie dudaba de que sus días estaban contados. Sin embargo, la caída de Bagdad marcó no el fin, sino el comienzo de los problemas. La decisión estadounidense de disolver completamente el ejército iraquí y purgar a todos los miembros del partido Ba'ath de la administración pública dejó a cientos de miles de hombres armados y entrenados sin empleo ni perspectivas. Muchos de ellos se unieron a la insurgencia que rápidamente se desarrolló contra la ocupación. Los saqueos masivos que siguieron a la caída del régimen destruyeron la infraestructura del país. Irak se precipitó hacia el caos. Los hijos de Saddam fueron los primeros en caer. El 22 de julio de 2003, Uday y Qusay fueron localizados en una casa en Mosul gracias a una delación. Fuerzas estadounidenses rodearon el edificio y exigieron su rendición. Los hermanos optaron por combatir. Después de una batalla de varias horas en la que helicópteros y misiles fueron utilizados contra la casa, ambos fueron encontrados muertos junto con un guardaespaldas y el hijo de Qusay, de 14 años. Las fotografías de sus cadáveres fueron publicadas para demostrar que estaban muertos, una práctica que Estados Unidos había criticado cuando Saddam la utilizaba contra sus enemigos. Saddam permaneció prófugo durante 8 meses más. A pesar de la recompensa de $25 millones ofrecida por información sobre su paradero, logró evadir la captura moviéndose entre casas seguras en la región de Tikrit, su zona de origen donde podía confiar en lealtades tribales. Emitió ocasionales mensajes de audio exhortando a la resistencia contra los ocupantes, pero el cerco se estrechaba constantemente. El 13 de diciembre de 2003, tropas estadounidenses descubrieron a Saddam Hussein escondido en un agujero subterráneo en una granja cerca de Minebuzin, Tikrit. El hombre que había gobernado Irak con puño de hierro durante 24 años fue encontrado sucio, barbudo y desorientado. «Soy Saddam Hussein, presidente de Irak, y quiero negociar», fueron supuestamente sus primeras palabras. No hubo negociación. El dictador fue arrestado y llevado bajo custodia estadounidense. Las imágenes de su examen médico, con un soldado estadounidense revisando su boca en busca de cápsulas de veneno, humillaron a quien había sido uno de los hombres más temidos del mundo. El juicio de Saddam Hussein comenzó en julio de 2004 ante el Tribunal Especial iraquí, un tribunal establecido por el gobierno provisional iraquí, con asesoría estadounidense. Los cargos iniciales se centraban en la masacre de Dujail de 1982, cuando 148 habitantes de esa aldea chií fueron ejecutados en represalia por un intento de asesinato contra Saddam. Era una elección estratégica, un caso más pequeño que pudiera ser procesado rápidamente, dejando los crímenes mayores como Anfal y Halabja para juicios posteriores que quizás nunca ocurrirían. El juicio fue un espectáculo caótico que reveló tanto los crímenes del régimen como las deficiencias del proceso. Saddam se negó a reconocer la legitimidad del tribunal, despidió repetidamente a sus abogados, interrumpía los procedimientos con discursos políticos y trataba a los jueces con desprecio apenas disimulado. 3 abogados defensores fueron asesinados durante el proceso, un recordatorio de que los antiguos tentáculos del régimen aún tenían capacidad para la violencia. El juez original fue reemplazado a mitad del proceso, supuestamente por ser demasiado tolerante con las interrupciones del acusado. El 5 de noviembre de 2006, Saddam Hussein fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad por la masacre de Dujail y sentenciado a muerte por ahorcamiento. La sentencia fue confirmada en apelación el 26 de diciembre. 4 días después, en las primeras horas del 30 de diciembre de 2006, coincidiendo con el primer día del Festival Islámico del Eid al-Adha, Saddam fue ejecutado en la horca en una base del ejército iraquí en Bagdad. La ejecución fue filmada oficialmente y también de manera clandestina con un teléfono celular. Las imágenes del video clandestino, que mostraban a guardias burlándose de Saddam
y coreando el nombre del líder chií Muqtada al-Sadr, mientras el dictador era conducido a la horca, provocaron controversia internacional. Saddam mantuvo su compostura hasta el final, rechazando la capucha y recitando la profesión de fe islámica. Sus últimas palabras, según los testigos, fueron una denuncia de los persas y los invasores, consistente hasta el final con la retórica que había definido su vida. El legado de Saddam Hussein es uno de destrucción casi incomprensible. Durante sus 24 años en el poder, sus guerras, represión y mala administración causaron la muerte de cientos de miles de iraquíes y aproximadamente 1 millón de iraníes. La campaña de Anfal constituyó un genocidio según la definición legal internacional. El uso de armas químicas contra civiles kurdos fue un crimen de guerra sin ambigüedad. Los miles de desaparecidos, torturados y ejecutados en las cárceles iraquíes representan una atrocidad continua que duró décadas, y la destrucción que trajo sobre Irak, desde la guerra con Irán hasta la invasión de Kuwait y sus consecuencias, devastó un país que tenía el potencial de ser uno de los más prósperos del Medio Oriente. Pero las consecuencias de su caída fueron igualmente catastróficas. La invasión estadounidense de 2003, justificada con alegaciones falsas sobre armas de destrucción masiva, desencadenó una guerra civil que mató a cientos de miles de iraquíes adicionales. La disolución del Estado iraquí creó el vacío de poder que eventualmente daría origen al Estado Islámico, cuyo reino de terror causó aún más muerte y destrucción. 20 años después de la invasión, Irak sigue siendo un país fracturado, violento y disfuncional. El derrocamiento de Saddam no trajo la democracia y prosperidad que sus promotores prometieron. La personalidad de Saddam Hussein ha sido objeto de análisis extensos. Los psicólogos que estudiaron su comportamiento identifican rasgos de trastorno narcisista de la personalidad y posiblemente sociopatía. Su infancia traumática, marcada por el abandono, el abuso y la pobreza, claramente influyó en el desarrollo de un carácter desconfiado, violento y sediento de poder. Su capacidad para la crueldad extrema, su paranoia constante, su necesidad de adulación y su desprecio por la vida humana son todos consistentes con estos diagnósticos. Sin embargo, reducir a Saddam a un simple psicópata sería demasiado simple. Era también un político extraordinariamente astuto, capaz de manipular las complejas dinámicas tribales, religiosas y étnicas de Irak durante décadas. Sobrevivió a innumerables conspiraciones reales e imaginarias. Mantuvo el control de un país profundamente dividido durante un cuarto de siglo y demostró una capacidad notable para la recuperación, sobreviviendo a desastres militares que habrían derrocado a líderes menos resilientes. Su maldad era real, pero también lo era su habilidad. El contexto internacional también fue crucial para la carrera de Saddam. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética estaban dispuestos a apoyar a dictadores brutales si servían a sus intereses geopolíticos. Estados Unidos proporcionó a Saddam inteligencia, armas y protección diplomática durante la guerra con Irán, incluyendo cobertura para su uso de armas químicas. Cuando dejó de ser útil, fue convertido en enemigo, pero las potencias que lo habían armado y apoyado compartían responsabilidad moral por los crímenes que habían facilitado. Irak después de Saddam ha demostrado lo difícil que es construir un Estado funcional sobre las ruinas de una dictadura totalitaria. Décadas de terror habían destruido la sociedad civil, atomizado a la población y eliminado a cualquiera con capacidad de liderazgo independiente. La única institución que funcionaba era el aparato represivo, y cuando éste fue disuelto, no quedó nada para reemplazarlo. La democratización impuesta desde fuera, sin las instituciones y la cultura política necesarias para sostenerla, produjo no democracia, sino caos. La memoria de Saddam sigue siendo sorprendentemente compleja dentro de Irak. Para muchos, especialmente entre la comunidad suní que dominaba bajo su régimen, es recordado con una nostalgia perversa. El caos, la violencia sectaria y la corrupción que siguieron a su caída hacen que algunos añoren la estabilidad de sus años, olvidando convenientemente que esa estabilidad se basaba en el terror masivo. Para los kurdos y chiíes que sufrieron desproporcionadamente bajo su gobierno, no hay tal ambivalencia. Saddam representa el mal puro,
y su ejecución fue justicia largamente esperada. En el mundo árabe más amplio, Saddam es una figura igualmente divisiva. Algunos lo admiran como el líder que desafió a Estados Unidos, bombardeó a Israel y mantuvo su desafío hasta el patíbulo. Sus retratos todavía aparecen ocasionalmente en manifestaciones en la región. Otros lo ven como el tirano que destruyó a su propio pueblo, que invadió a un país árabe hermano en Kuwait, y cuyas guerras debilitaron irreparablemente al mundo árabe. La verdad, como suele ocurrir, contiene elementos de ambas perspectivas. La invasión de Irak en 2003 y sus consecuencias también transformaron la política internacional. La guerra, lanzada sin autorización del Consejo de Seguridad y basada en información falsa sobre armas de destrucción masiva, dañó severamente la credibilidad de Estados Unidos y el sistema internacional basado en reglas. El fracaso en estabilizar Irak demostró los límites del poder militar para transformar sociedades, y el surgimiento del sectarismo y el extremismo religioso en el vacío dejado por Saddam ha tenido repercusiones que se extienden mucho más allá de las fronteras de Irak. Saddam Hussein murió como había vivido, desafiante, impenitente, convencido de su propia grandeza. En sus últimos mensajes se presentaba como mártir de la causa árabe, víctima del imperialismo estadounidense y sionista. No mostró remordimiento por los cientos de miles que habían muerto por sus decisiones. Hasta el final, mantuvo la ficción de que había sido un gran líder traicionado por conspiradores internos y agresores externos. La capacidad humana para el autoengaño no tiene límites, ni siquiera ante la horca. ¿Qué opinas de Saddam Hussein? ¿Fue el nacionalista árabe que sus admiradores todavía celebran? ¿El defensor de la soberanía iraquí contra el imperialismo occidental? ¿O fue simplemente un tirano brutal cuya sed de poder llevó a su país a la ruina a través de guerras innecesarias, represión genocida y mala administración criminal? ¿Y qué responsabilidad tienen las potencias occidentales que lo armaron, apoyaron y finalmente derrocaron, dejando a Irak en un caos del que aún no se ha recuperado? Por favor, déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Suscríbete si te gustó el video. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos.